Buenos días o buenas tardes, soy José Francisco Guzmán, abogado, y el día de hoy en este canal vamos a tratar otro tema usualmente muy preguntado a abogados o que se ve en internet en distintos foros, los preguntan mucho, que es el tema de los divorcios. Y voy a partir aclarando que hay tres tipos de divorcios, pero estos tipos de divorcios no dependen del régimen bajo el cual se casaron. Es decir que para efectos de determinar el tipo de divorcio va a dar lo mismo si es que se casaron en régimen de sociedad conyugal o de separación de bienes. El tipo de divorcio depende de otros factores. Y dicho esto, comenzamos. El primer divorcio es el de mutuo acuerdo. Ya el nombre es bastante intuitivo y esto quiere decir que es cuando ambos cónyuges tienen la intención de divorciarse. Para que este divorcio sea procedente, la ley exige que se acredite que ha transcurrido más de un año desde el cese de convivencia. El cese de convivencia es básicamente la separación de hecho. Por ejemplo, en el hogar familiar se separan de hecho y uno de los dos cónyuges hace abandono del hogar y se va a vivir a otro lado. Eso es el cese de convivencia. Pero la ley estipula que se debe acreditar por medio de tres medios específicos, y estos son escritura pública o acta extendida y protocolizada ante notario público, acta extendida ante un oficial de registro civil o transacción aprobada judicialmente. De estas tres formas se puede acreditar el cese de convivencia. Esto es importante porque muchas veces cuando las personas se separan de hecho, lo último que piensan son en los temas legales. Entonces se separan de hecho y 6 u 8 meses después van a visitar a un abogado. Y ahí el abogado le dice, no, usted lo que tiene que hacer es acreditar el cese de convivencia por uno de estos tres medios. Y por ejemplo la gente generalmente prefiere ir al registro civil, pregunta cómo se hace el trámite, ahí le preguntan los datos y se deja constancia fidedigna del cese de convivencia. El tema es que para ese punto ya perdió 6 u 8 meses. Entonces es sumamente importante que si una persona se separa de hecho, hacer estos trámites a la brevedad posible. Sin perjuicio de ello, cuando se termina una relación matrimonial por un divorcio, hay ciertos temas que deben ser regulados. Y aquí, como estamos supuesto de un divorcio de mutuo acuerdo, es decir que ambas partes son contestes y están de acuerdo en divorciarse, son las mismas partes las que deben regular este tipo de tópicos, ¿ya? Estos temas son las relaciones mutuas, especialmente los alimentos que se deban y las materias vinculadas al régimen de bienes del matrimonio. Si hubiere hijos, dicho acuerdo deberá regular también, a lo menos, el régimen aplicable a los alimentos, al cuidado personal y a la relación directa y regular que mantendrán con los hijos aquel de los padres que no los tuviere bajo su cuidado. En este mismo acuerdo, los padres podrán convenir un régimen de cuidado personal compartido. Entonces, el acuerdo mencionado se presenta ante el juez junto con la acción del divorcio unilateral y con esto ya se estarían cumpliendo todos los requisitos, por lo cual debería ser un trámite o un procedimiento judicial mucho más corto que los otros tipos de divorcios. Dicho esto, pasamos al divorcio al divorcio unilateral. Como dice el nombre, este es cuando la acción de divorcio es ejercida solo por uno de los cónyuges. En este caso también se debe acreditar el cese de convivencia de la misma forma que se mencionó anteriormente, por los mismos medios, pero aquí el plazo de la separación debe ser de 3 años. Es decir, pasando 3 años desde el cese efectivo de convivencia se puede ejercer la acción de divorcio unilateral. Sin embargo, hay un caso en que dicho plazo puede ser inferior. Esto es cuando la parte que demanda el divorcio acredite ante el juez que el demandado durante el cese de convivencia no ha dado cumplimiento de forma reiterada a su obligación de alimentos respecto del cónyuge demandado o de los hijos comunes, pudiendo hacerlo. Es decir, que si llevan separados 2 años y en esos 2 años el cónyuge obligado a pagar los alimentos no ha cumplido con esta obligación, el plazo de 3 años se puede acortar, siempre y cuando se acredite que él tenía las condiciones para poder pagarlo y no lo hizo. En el fondo, esta es una sanción para el cónyuge negligente e irresponsable. Y básicamente estos son el único requisito para demandar el divorcio unilateral. Y todos los otros temas propios del divorcio, que son por ejemplo los alimentos, el cuidado personal, la relación directa regular, son temas que tendrán que discutirse en el procedimiento mismo. Aquí es difícil que haya un acuerdo previo, ya que eso
Eso caería en la hipótesis del divorcio de mutuo acuerdo y no en el divorcio unilateral. Dicho esto, me gustaría hacer dos acotaciones referente a los dos tipos de divorcio que ya hemos visto, el de mutuo acuerdo y el unilateral. Primero, la reanudación de la vida en común de los cónyuges con el ánimo de permanencia irrumpe el cómputo de los plazos a que se refiere este artículo. Esto quiere decir que si una fecha determinada cesa la convivencia y se hacen los trámites que ya se han mencionado, por ejemplo, se va al registro civil a dejar constancia del cese de convivencia. Y 6 meses después, el cónyuge que hizo abandono del hogar regresa con el ánimo de permanencia, el plazo de 1 o 3 años, dependiendo del tipo de divorcio, se corta. Y eventualmente, si hay un nuevo cese de convivencia, empezaría a contar de nuevo desde cero. Ahora bien, aquí dice el con ánimo de permanencia. Esto quiere decir que el cónyuge que vuelve a la casa, por decirlo en términos coloquiales, tiene la intención de permanecer ahí. Y esta intención, que es un elemento subjetivo, debe ser acreditado en un juicio. Y acreditar la intencionalidad de alguien siempre es complicado. Entonces, cuando se llega a discutir en un juicio, acreditarlo suele ser complicado y genera bastante controversia. El segundo punto tiene que ver con el tema probatorio. La ley de matrimonio civil entró en vigencia el año 2004, por lo que la obligación de acreditar el cese de convivencia por los medios ya señalados solo aplica para los matrimonios celebrados desde el 2004. Para los matrimonios anteriores a dicha fecha hay completa libertad probatoria, pudiendo usar testigos para acreditar el cese de convivencia. En principio, para los matrimonios celebrados desde el 2004 hacia adelante, no se podría utilizar testigos para acreditar el cese de convivencia. En principio, porque algunos jueces aceptan testigos en los matrimonios celebrados después del 2004, ya que estos jueces interpretan que la ley de matrimonio civil dispone ciertos medios que por sí solo acreditan de forma certera el cese de convivencia. O sea, con esos medios ya no haría falta más pruebas, lo cual no significa o no se desprende que no se pueda acreditar el cese de convivencia por otros medios. La diferencia es que estos otros medios, por ejemplo los testigos, siempre van a ser más pobres probatoriamente hablando, van a tener menos peso, ya que la ley dice, si realiza este trámite ante el registro civil, automáticamente se acredita el cese de convivencia. Y eso no va a pasar con otros medios de prueba, pero esto no significa que no se puedan presentar. Y esa interpretación han seguido mucho los jueces últimamente, o se está viendo mucho. Y en lo personal, y esto es una opinión meramente, yo creo que se debe a que la mayoría de la gente, cuando se separa de hecho, lo último que piensa es ir al registro civil o a una notaría a dejar constancia del cese de convivencia. Como que esto, si es que lo hacen, como le decía anteriormente, 6 o 8 meses después, cuando se hacen asesorar por un abogado. Entonces, para subsanar esto, yo creo que han tomado esta línea de interpretación. Pero bueno, esto es una opinión meramente personal. Y tercero, tenemos el divorcio culposo. Este divorcio será demandado por uno de los cónyuges cuando hay una falta imputable al otro, siempre que se cumplan dos requisitos copulativos: que esta falta constituye una violación grave de los deberes y obligaciones que le impone el matrimonio o de los deberes y obligaciones para con los hijos. Y 2, que dicha infracción o falta torne intolerable la vida en común. Ahora, la ley establece ciertas hipótesis o ciertas faltas, las cuales se entienden que cumplen con estos requisitos por sí solas, lo cual no quiere decir que sean las únicas faltas por las cuales se puede mandar el divorcio culposo. Ya aquí pasa algo parecido a lo que explicaba referente al cese de convivencia. Si el cónyuge que lleva a cabo la falta incurre en uno de los hechos que se menciona en la ley, automáticamente se entiende que es una falta grave, que cumple con estos requisitos. Si es que no es un hecho contenido en este artículo, bueno, ahí habrá que acreditar los dos requisitos que ya les mencionaba. Esto es que constituya una violación grave de los deberes y obligaciones que impone al matrimonio y que torne intolerable la vida en común. Y en el divorcio culposo, la acción de divorcio pertenece o la tiene exclusivamente el cónyuge que no hubiera incurrido en la falta. Ahora, como temas finales, ¿qué pasa con los bienes después del divorcio? Cuando se disuelve el vínculo matrimonial, queda pendiente disolver la sociedad conyugal o el régimen de participación en los gananciales que hubiera existido entre los cónyuges.
A esto se le llama liquidar los bienes, lo que en términos coloquiales es determinar quién se lleva qué o si es necesario vender los bienes y repartir el dinero en las proporciones que correspondan. En el caso del divorcio de mutuo acuerdo, la liquidación debe ser acordada por los cónyuges. Sin embargo, este tema en particular lo quiero tratar en otro video explicándolo con mucho más detalle. Otra mención final, me gustaría hacer referencia a la nulidad del matrimonio, que no es lo mismo que el divorcio. El divorcio reconoce que existió una relación matrimonial, pero que ésta se terminó por alguno de los motivos expresados en la ley y siguiendo el conducto determinado en la misma. Por otro lado, la nulidad reconoce que se celebró el acto de matrimonio, pero que dicho acto careció de algún requisito esencial del mismo, por lo que no tiene validez jurídica, y el declararlo nulo implica que nunca surtió ningún efecto jurídico. Es como si nunca hubiese existido, nunca hubo matrimonio y por ende nunca hubo relación matrimonial. Y eso ha sido todo por este video. Al igual que en el video pasado, el tema del divorcio es tratado de forma más general y bastante superflua. La idea es que ustedes me vayan en los comentarios, me vayan dejando dudas más particulares o me vayan sugiriendo temas que les interesara que yo hablara, para que conforme vaya pasando el tiempo los videos vayan siendo más específicos y más detallados. De momento los primeros videos van a estar hablando de diversos temas de forma más general. Si quieren pueden seguirme en Instagram o meterse a mi página web, cuyo link va a estar en la descripción. Y eso ha sido todo por esta semana y nos vemos la próxima.